Los enviaban al final, y normalmente no regresaban. En las playas negras de arena volcánica de Iwo Jima, los marines de los Estados Unidos no tuvieron otra opción que recurrir al arma más aterradora de su arsenal, los lanzallamas. Aunque podían despejar búnkeres y cuevas, los hombres que los portaban pagaban el precio más alto. La mayoría no sobrevivía más de 4 minutos. Esta no es solo una historia sobre un arma. Es el relato de un infierno en la tierra y de hombres que entraban conscientemente en él. Documentos recientemente desclasificados y testimonios de sobrevivientes revelan lo que realmente ocurrió cuando el fuego se enfrentó a la roca en la isla más sangrienta de la Guerra del Pacífico. Pero antes de hablar del fuego, hay que hablar de la piedra. Iwo Jima no era solo un trozo de tierra, era una cicatriz negra y dentada en el Océano Pacífico. Apenas unos 8 millas cuadradas de roca volcánica, humeante de azufre, barrida por el viento y muerta. No había árboles, ni ríos, ni refugios. Pero para el ejército estadounidense, esa isla era invaluable. Estaba justo entre las Islas Marianas y la costa japonesa, en la ruta crucial de los bombarderos B-29 Superfortress durante los ataques a Japón. Si América lograba capturarla, conseguiría una base de emergencia y una plataforma para cazas escolta de bombarderos. Si no, sería un cementerio. El mando japonés vio esto con meses de antelación, y lo que hicieron para prepararse desafiaba toda lógica. Por orden del general Tadamichi Kuribayashi, no se conformaron con excavar trincheras. Convirtieron la isla en una trampa mortal. Excavaron más de 11 millas de túneles a través del núcleo insular. Puestos de mando, nidos de morteros, búnkeres con ametralladoras y depósitos se instalaron en las laderas, reforzados con acero y hormigón, tan bien camuflados que ni siquiera la aviación de reconocimiento podía detectarlos. La meta era sencilla: agotar a los estadounidenses hasta el límite extremo. Kuribayashi, a diferencia de otros generales japoneses, sabía que los americanos ganarían al final. Pero quería que pagaran tan caro cada pulgada, que los Estados Unidos dudaran de invadir el territorio japonés. Su táctica era retrasar, emboscar y sacrificar. No habría ataques desesperados ni gritos suicidas de Banzai. Solo silencio, trampas y muerte desde el subsuelo. Para cuando los marines desembarcaron en febrero de 1945, no iban a una isla, iban a un volcán diseñado para matar lentamente. En la mañana del 19 de febrero de 1945, los Estados Unidos lanzaron uno de los bombardeos preparatorios más intensos de toda la guerra. Los buques dispararon sobre la isla durante varios días y los bombarderos lanzaron toneladas de explosivos, abriendo cráteres e iluminando el cielo con fuego. Pero no sabían que bombardeaban fantasmas. La mayoría de los soldados japoneses no estaban en trincheras ni búnkeres visibles. Esperaban en lo profundo de la tierra, intactos y preparados. Luego vino el desembarco. Las olas de lanchas Higgins dejaron miles de marines en las playas negras. Pero esas playas no eran como las de Normandía. La arena era ceniza volcánica, fina, blanda y pegajosa. Absorbía las botas, atascaba las orugas de los tanques y ralentizaba el avance hasta casi arrastrarse. No había árboles para ocultarse, ni rocas para protegerse. Solo oscuridad bajo el cielo. Al principio, reinaba un silencio inquietante. Por más de una hora no hubo disparos. Algunos marines pensaron que el bombardeo funcionó. Otros sospechaban. Y de repente, cuando la playa estaba llena, todo comenzó. Desde búnkeres camuflados y laderas ocultas, los japoneses abrieron fuego con todo lo que tenían. La artillería estallaba entre las olas. Las ametralladoras barrían la arena. Morteros caían entre las lanchas de desembarco. En minutos, el caos reemplazó la confianza. Los cuerpos caían más rápido de lo que los médicos podían atender. Las radios crepitaban en el desconcierto. El equipo ardía. Los marines recién desembarcados apenas intentaban escalar la arena cuando fueron barridos por otra oleada enemiga. Eran presa fácil. Los japoneses mostraban ingenio y crueldad. Dejaban que los americanos desembarcaran, se acomodaran,
y solo entonces cortaban la retirada. Las tropas de Kuribayashi no intentaban defender la playa. La meta era convertirla en un campo de muerte. Y lo lograron. Incluso cuando los marines penetraban, les aguardaba una pesadilla nocturna de cráteres, túneles y muertes sin reglas. No había líneas claras de frente. Podías limpiar un búnker, solo para que el mismo enemigo apareciera detrás. Entonces, los comandantes estadounidenses entendieron que el armamento tradicional no ganaría esa batalla. Mientras los marines avanzaban en Iwo Jima, el combate se volvía cada vez más extraño y letal. No había zonas seguras, no había líneas enemigas claras. Los japoneses construyeron una fortaleza dentro del mismo islote. La parte más aterradora de esa fortaleza, los búnkeres. No eran simples construcciones de hormigón, eran obras de muerte. Cada uno estaba fortificado para resistir impactos directos de tanques y cañones navales. Las entradas se ocultaban entre rocas, angularmente protegidas del fuego directo. Las troneras se camuflaban y cubrían mutuamente, de modo que cada búnker protegía al vecino. Un marine no podía simplemente asaltar uno. Si lo hacía, otro búnker invisible lo mataba. Peor aún, debajo de los búnkeres corrían túneles subterráneos. Podías volar el búnker con granadas y avanzar, solo para que los japoneses volvieran a infiltrarse y emboscar por detrás. Los marines combatían no solo por delante, luchaban contra espectros a sus espaldas, costados e incluso abajo. Las granadas, el fuego de fusiles y los explosivos solo servían si alguien lograba acercarse lo suficiente. Y acercarse implicaba cruzar terrenos abiertos bajo el fuego de ametralladoras. Incluso si llegabas al búnker, la configuración interna a menudo amortiguaba la explosión, salvando a los defensores. Era una lucha por pulgadas y partía en pedazos a los marines. Entonces, alguien pensó en un arma antigua, casi olvidada: el lanzallamas. No era nueva tecnología. Los lanzallamas existían desde la Primera Guerra Mundial. Pero en Iwo Jima se volvieron la única solución. El fuego no respetaba los muros angulosos ni la falta de oxígeno. No rebotaba en puertas blindadas. Llenaba cada rincón, sofocaba el aire y hacía imposible refugiarse. Los marines comenzaron a llevar fuego en la espalda y avanzaban al infierno, armados solo con pistola y llama. Pero lo que el lanzallamas podía hacerle al enemigo era solo el inicio. La verdadera oscuridad llegaba al ver lo que hacía a quienes lo usaban. Los primeros operadores estadounidenses de lanzallamas que llegaron a las playas de Iwo Jima usaban el modelo M2, un monstruo entre armas que exigía fuerza y locura. Cargado, pesaba cerca de 70 libras y llevaba 2 tanques de combustible y un cilindro central de nitrógeno como propulsor en la mochila, como una bomba esperando una chispa. Los depósitos contenían una mezcla espesa de gasolina y diésel, gel que se adhería a todo y seguía ardiendo. El tubo, manejado como fusil, tenía un pequeño encendedor de fósforo blanco en la punta. Al pulsar el gatillo, soltaba una ráfaga de llama de hasta 30 yardas, pero solo durante 10 segundos. 10 segundos. Esa era la diferencia entre la vida y la muerte. Cada operador sabía: tienes una oportunidad, una bocanada de fuego, antes de que el arma se agote y seas el blanco más buscado del campo de batalla. Porque, sin duda, si los japoneses te ven, intentarán matarte primero. El lanzallamas no era solo otro arma, era el instrumento más temido y odiado en Iwo Jima. Desde el momento en que se encendía, todas las armas enemigas, fusiles, granadas y morteros, apuntaban al operador. Los soldados japoneses los llamaban demonios, y sus oficiales ordenaban eliminarlos a cualquier precio. Los operadores de lanzallamas solían caer en emboscadas, ser abatidos o, peor aún, capturados. Eso les aterraba más que nada. Un marine contó luego cómo vio a su compañero correr hacia una cueva con el lanzallamas, apuntar, pero el arma se atascó. Antes de poder retirarse, 2 japoneses lo arrastraron hacia la oscuridad. Durante 2 días se oyeron sus gritos. Luego, cesaron. No hubo rescate.
Por eso los operadores a menudo pedían a sus compañeros que les dispararan si alguna vez eran capturados. Sabían lo que les esperaba, y aunque sobrevivían, muchos nunca contaban lo que vieron. El sonido, el olor, el recuerdo de lo que el fuego hacía a las personas en espacios cerrados. Cargar esa carga, física y moralmente, destrozaba a los hombres. Incluso quienes sobrevivían volvían con pesadillas de por vida. El lanzallamas intimidaba no solo por su capacidad, sometía a sus portadores a una nueva prueba moral. No disparabas a alguien desde 300 yardas. Los quemabas vivos desde 10 pies. Aunque la mayoría decía que cumplían su deber, muchos admitieron después de años que nunca lograron aceptar lo que hacían. El modelo M2 no solo lanzaba fuego, creaba un infierno con temperaturas que superaban los 1000 grados Fahrenheit. En cuevas y búnkeres, evaporaba el aire. En segundos, consumía todo el oxígeno. El calor y la falta de aire provocaban colapso casi instantáneo. Algunos estudios médicos posguerra sostienen que las víctimas perdían el conocimiento antes de sentir dolor. Otros lo dudan. Pero para quienes lo usaron, nunca pareció algo limpio. Nunca pareció correcto. Un operador relató cómo limpió un búnker con fuego. Tras disiparse el humo, entró y lo que vio le provocó vómito. Tuvo que sentarse fuera 1 hora en silencio, hasta que el comandante le ordenó volver al combate. No había tiempo para emociones ni sitio para la culpa. Luego estaban los tanques mismos, altamente inflamables, fácilmente detectables. Algunos marines pensaban que una sola bala haría explotar los depósitos. No era del todo cierto. El combustible estaba bajo presión, no instalado como una bomba, pero no importaba. Solo la idea de que un error te convertiría en antorcha humana perseguía cada paso. El terror real era psicológico. Operadores que veían lo que hacía su arma a menudo se negaban a usarla de nuevo. Pedían cambiar de puesto. Algunos vomitaban antes de las misiones. Otros, décadas después, admitieron que nunca contaron lo que hicieron. El lanzallamas funcionaba. Salvaba vidas terminando situaciones sin salida, pero también destruía a quienes lo operaban. Cuando los marines vieron que perdían operadores más rápido de lo que podían reemplazarlos, recurrieron a algo aún más aterrador que un hombre con fuego en la espalda. La respuesta fue el metal. Como la tasa de bajas entre operadores superó el 90%, los comandantes tomaron una decisión siniestra pero eficaz. El fuego se puso dentro de un tanque. Así nació el M4A3R3 Sherman, un tanque medio que transformaron reemplazando el cañón por un lanzallamas. Lo apodaron Sherman Lanzallamas. Y cuando llegó a Iwo Jima, todo cambió. Mientras el lanzallamas M2 disparaba a 30 yardas, el Sherman Lanzallamas alcanzaba casi 100 yardas. Si el marín tenía 10 segundos de fuego, el tanque llevaba 300 galones de combustible, lanzando múltiples ráfagas por todo el campo. Lo esencial: tenía blindaje. Podía acercarse a búnkeres y cuevas sin ser destruido por ametralladoras enemigas. Pero el blindaje no era invulnerable. El terreno de Iwo Jima era ceniza volcánica blanda, que atascaba las orugas y dejaba los tanques como blancos fáciles. Los japoneses sabían que detener el Sherman Lanzallamas podía cambiar la batalla. Por eso cada Sherman Lanzallamas pasaba a ser objetivo principal en cuanto abría fuego. Ataques suicidas, minas ocultas, trampas explosivas. Estos tanques eran prioridad. Sus tripulantes, muchas veces encerrados durante horas, podían ser quemados en segundos si recibían un impacto preciso. Aún así, avanzaban. Los tanquistas colaboraban con la infantería, que les daba cobertura. Los Sherman comunes flanqueaban como escudo. Los Sherman lanzallamas se acercaban a la línea, giraban hacia la entrada de túneles o búnkeres y disparaban tal avalancha de fuego que derretían acero y vidrio. El efecto psicológico era devastador. Posiciones enteras se rendían solo al verlos. Otras huían al humo. Algunos marines describían aquello como abrir el infierno. Sin embargo, a pesar del horror, los tanques funcionaban. Sin ellos,
tal vez nunca se hubiese tomado la isla. Para un marine en particular, Herschel Woody Williams, la misión con lanzallamas se convirtió en leyenda. El 23 de febrero de 1945, el mismo día en que izaron la famosa bandera en el monte Suribachi, debajo se libraba otra batalla, sin esperanza ni símbolo, solo con muerte inevitable. Allí, el callado marine de Virginia Occidental, Herschel Woody Williams, recibió lo que muchos decían que era una misión suicida. Debía destruir una serie de búnkeres que detenían por completo a su compañía. Ya habían muerto muchos intentando esa tarea. Nadie quería tomarla. Woody dijo, sí. Con 4 compañeros, 2 de los cuales murieron en minutos, comenzó a arrastrarse por la ceniza volcánica. El lanzallamas atado a la espalda bajo fuego intenso. El objetivo: búnkeres de hormigón, armados de acero y sed de venganza. Los japoneses los enterraron tan profundo y dispusieron su fuego en zonas solapadas. Cualquier intento de aproximación era castigado por disparos coordinados inmediatos. Pero Woody actuó con extraordinaria calma, escondiéndose tras crestas y cráteres de artillería, eligiendo bien los momentos. Se acercó al primer búnker, encontró una ranura junto al respiradero y metió ahí la boquilla. Presionó el gatillo. La explosión de fuego recorrió el búnker. Le siguieron gritos y después silencio. No se detuvo. Woody giró y fue al siguiente, y al siguiente. Entre ataques corría detrás por otro lanzallamas recargado. Ya que el M2 solo daba combustible para unos segundos, al terminar limpió solo 7 posiciones enemigas. Un soldado japonés lo embistió con bayoneta. Woody giró, soltó una ráfaga de fuego y detuvo el ataque. Era implacable, enfocado, casi mecánico. Algunos decían después que se movía como si estuviera ya muerto, como si nada pudiera alcanzarlo. Cuando la polvareda bajó, los americanos avanzaron gracias a él. Lo que distinguía a Woody no era la fuerza, era su calma bajo el fuego y su rechazo a dejar que el miedo lo paralizara. No se jactaba, no se quebró. Y cuando la guerra terminó, Woody no se consideraba héroe. No podía olvidar lo que vio y lo que hizo con su lanzallamas. Los marines nunca lo olvidaron. Herschel Woody Williams fue condecorado con la Medalla de Honor, siendo el único operador de lanzallamas de la Segunda Guerra Mundial en recibir ese galardón. Su historia se volvió leyenda. Pero la verdad detrás de esa medalla era mucho más sombría que heroica. Woody Williams vivió hasta el año 2022, falleciendo con 98 años. Incluso en sus últimos días, los recuerdos de Iwo Jima permanecían enterrados profundamente. En entrevistas admitía que recordaba poco de la batalla en sí. Probablemente era un mecanismo de defensa, una protección mental contra el trauma. Recordaba los rostros de marines que no volvieron. Los amigos que entregaron sus vidas para darle a él unos segundos más. Aquellos cuyos nombres están grabados en piedra, mientras él caminaba entre los vivos. Nunca me consideré un héroe, decía Woody a menudo. Los héroes son los que no regresaron a casa. Su humildad ocultaba tormentos más profundos. Incluso décadas después, Woody luchaba con la carga moral de lo que hizo. Su arma no solo mataba, quemaba. No solo eliminaba amenazas, las borraba. Pese a su valor estratégico, dejaba cicatrices tanto en el enemigo como en el operador. Woody nunca idealizó el lanzallamas, respetaba su necesidad, pero lamentaba su realidad, y no estaba solo. Los operadores de lanzallamas de la Guerra del Pacífico rara vez hablaban de su papel. Muchos se negaban a contar a sus familias lo que hicieron. Otros vivían aislados, atrapados por la culpa o quebrados por el trauma. Organizaciones de veteranos reportaron tasas desproporcionadamente altas de alcoholismo, depresión e incluso suicidio entre quienes usaron lanzallamas. Era un arma que cumplía demasiado bien su función. Los psiquiatras que estudiaron el trauma de combate en los años posteriores a la guerra notaron que quienes usaron lanzallamas sufrían heridas morales más profundas que otros soldados. No solo quitaban vidas, lo hacían de formas que parecían antinaturales. El recuerdo de carne y fuego, los gritos en las cuevas, eco entre el humo, quedaba encerrado dentro.
Los militares retiraron el lanzallamas en los años 70. Oficialmente, por obsolescencia; extraoficialmente, por ser demasiado cruel para justificar su uso. Pero su legado no desapareció. No para quienes lo portaron, no para quienes lo enfrentaron, y no para quienes aún lo ven en pesadillas. Décadas después de Iwo Jima, el mundo empezó a mirar los lanzallamas de otro modo, no como instrumentos de necesidad, sino como símbolos de las caras más oscuras de la guerra. Los países silenciosamente los sacaron de sus arsenales. Expertos en ética militar discutían si su uso debía considerarse crimen de guerra, y empezaron a formarse tratados internacionales para limitar su empleo. En 1980, la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales incluyó las armas incendiarias en la lista de elementos sujetos a restricciones. Aunque los lanzallamas no fueron prohibidos por completo, su uso en zonas civiles pasó a estar severamente regulado. Incluso ejércitos modernos, como el de los Estados Unidos, comenzaron a distanciarse de su empleo. No era solo cuestión de eficacia, era cuestión de conciencia, porque en esencia, el lanzallamas obligaba a enfrentar el verdadero rostro de la guerra. No eran banderas ni medallas, sino gritos y fuego. Ningún otro arma acercaba tanto al soldado al enemigo, ni requería que lo destruyera de forma tan personal y brutal. Los marines de Iwo Jima que portaban esa arma no la pidieron. No eran monstruos, eran infantes de marina, a quienes solo les dejaron una opción: sobrevivir en un campo de batalla diseñado para matarlos. Fueron armas sacrificadas, antorchas humanas enviadas a la oscuridad, sabiendo que pocos, si es que alguno, volvería. De 335 operadores de lanzallamas desplegados en Iwo Jima, solo 18 volvieron vivos. Eso es 92% de bajas. La mayoría murió sin disparar. Otros cayeron cuando el fuego se agotó. Quienes regresaron ya nunca fueron los mismos. Pero hicieron lo que debían, porque en ese infierno volcánico no había otro camino hacia adelante. Finalmente Iwo Jima fue conquistada. La bandera se izó. La Guerra del Pacífico se acercó a Japón. Pero para quienes portaron el fuego en la espalda, la victoria tuvo un precio atroz, del que la historia rara vez habla. Y quizá por eso esta historia importa. Porque hay armas que dejan heridas que nunca sanan, y personas que cargan un peso que ningún metal puede aliviar.